Imagina un mundo donde cada paso podía ser tu último, un lugar sin hospitales, sin medicinas, sin seguridad, donde la naturaleza era la única regla y la muerte acechaba en cada esquina. La prehistoria no era un cuento de aventuras, era un juego cruel donde la supervivencia era el premio y la muerte, la constante amenaza que acechaba a cada humano. Nuestros antepasados vivían en un equilibrio precario, entre la caza y la recolección, el frío y el hambre, la calma momentánea y el peligro inminente. Cada día era una batalla contra los elementos, contra animales que podrían devorarlos en segundos y contra enfermedades que hoy nos parecerían simples resfriados. La muerte en la prehistoria no era abstracta, era brutal, directa y a menudo lenta, con un sufrimiento que pocos humanos modernos podrían soportar. Algunos de los registros más inquietantes provienen del canibalismo prehistórico. Sí, no solo era una práctica ritual, sino a veces un recurso de supervivencia. En cuevas de Europa, los arqueólogos han encontrado restos humanos con marcas de corte en huesos y cráneos que evidencian que los cuerpos fueron desmembrados y consumidos por otros humanos. No se trataba solo de comer carne, las marcas muestran una técnica deliberada, casi quirúrgica, para extraer los músculos, y en algunos casos los cerebros. Imaginar estar atrapado en un invierno feroz, sin alimentos, y ver desaparecer a un compañero solo para descubrir después que su cuerpo fue consumido. Eso era la realidad de algunos grupos prehistóricos. Estas muertes, además de dolorosas, dejaban una huella psicológica intensa en quienes sobrevivían, algo que los expertos llaman trauma prehistórico colectivo. Pero la brutalidad no se limitaba al canibalismo. Los depredadores eran una amenaza constante, y, muchas veces, letal. Los leones de las cavernas, las hienas gigantes, los osos cavernarios y los tigres dientes de sable acechaban a los humanos en cualquier momento. Restos fósiles muestran cráneos y huesos fracturados por mordidas y garras. Imagina estar cazando y escuchar un rugido que te congela la sangre, mientras un tigre dientes de sable aparece detrás de un arbusto. No había armas avanzadas. Las lanzas de madera y piedra eran tu única defensa. Muchos fallecían en segundos, otros eran mutilados lentamente antes de sucumbir, y sus cuerpos quedaban como advertencia para los demás. La supervivencia dependía del ingenio, la fuerza y la suerte, y aún así, la muerte podía llegar de manera indiscriminada. A esto se suma la amenaza de las enfermedades y accidentes. Sin conocimientos médicos ni higiene, infecciones simples podían ser fatales. Un corte menor podía infectarse, un hueso roto podía inflamar y causar la muerte. La desnutrición debilitaba los cuerpos, haciéndolos más susceptibles a cualquier patógeno. La mortalidad infantil era altísima, y muchos no llegaban a la adolescencia. Además, el clima extremo, las tormentas y los inviernos crudos eran letales para quienes no contaban con refugios adecuados. Las muertes eran, en muchos casos, invisibles para nosotros hoy, pero igual de terroríficas. La humanidad prehistórica no solo luchaba contra depredadores visibles, sino contra un entorno que parecía conspirar constantemente contra la vida. Entre las muertes más extrañas y espeluznantes, los sacrificios humanos ocupan un lugar inquietante. Restos encontrados en cuevas y asentamientos antiguos muestran que algunos humanos fueron asesinados intencionadamente para rituales. Se han encontrado esqueletos con marcas de amputación, descabezamiento y tortura, probablemente en ceremonias para apaciguar a los dioses o espíritus según las creencias de la época. Estas muertes eran lentas y dolorosas, muchas veces observadas por otros miembros de la tribu, lo que dejaba una impresión duradera sobre la violencia y la fragilidad de la vida. La psicología de los grupos prehistóricos estaba profundamente marcada por estas prácticas, creando una mezcla de miedo y respeto hacia la muerte. Las muertes por hambre también fueron horribles y frecuentes. La dependencia de la caza y la recolección significaba que un mal día, una mala temporada, podía condenar a toda una tribu. Los huesos encontrados en excavaciones muestran signos de desnutrición severa, huesos quebradizos, dientes desgastados y signos de enfermedades relacionadas con la falta de nutrientes. La inanición llevaba a la muerte lentamente, con dolores físicos y psicológicos intensos.
A veces, el hambre llevaba a prácticas extremas como el canibalismo o la migración arriesgada a territorios desconocidos, donde los depredadores y el clima podían acabar con los humanos en segundos. La violencia entre humanos era otra causa de muertes terribles. Las evidencias arqueológicas muestran fracturas intencionales, heridas por armas primitivas y marcas de violencia sistemática. Las luchas por territorio, alimento o recursos podían ser mortales. La prehistoria era un mundo donde cada conflicto podía terminar en sangre. Algunas muertes eran instantáneas, otras, prolongadas y agonizantes, dejando que la víctima sufriera mientras los agresores se aseguraban de que no pudiera sobrevivir. Las cicatrices encontradas en los huesos nos cuentan historias de dolor y lucha que ningún documento moderno podría transmitir con la misma crudeza. Uno de los casos más estremecedores proviene de restos encontrados en cuevas del sur de Francia y España, donde se hallaron esqueletos con evidencias de mutilación post-mortem y marcas de fuego. Algunos investigadores creen que estas muertes formaban parte de rituales religiosos complejos, donde el dolor y el terror eran parte de la ceremonia. La combinación de violencia, fuego y desmembramiento nos muestra que la muerte en la prehistoria no siempre era rápida, a veces era un espectáculo cruel, observado por otros para marcar lecciones, miedo o respeto. La mente humana debía adaptarse a estas experiencias horribles desde muy temprana edad, creando un instinto de supervivencia increíble pero también una relación con la muerte marcada por el horror constante. Además, debemos considerar la amenaza de los accidentes naturales. Los derrumbes de cuevas, inundaciones repentinas, tormentas y avalanchas podían arrasar asentamientos enteros sin aviso. Las evidencias fósiles muestran grupos de personas atrapadas bajo escombros, con signos de fracturas masivas y trauma múltiple. Morir bajo toneladas de roca o en una inundación era una de las formas más impredecibles y aterradoras de abandonar este mundo. La prehistoria enseñó a los humanos que la seguridad era ilusoria y que la muerte podía llegar sin razón aparente. Los humanos prehistóricos también enfrentaban la amenaza de animales pequeños pero igualmente letales. Arañas, escorpiones y serpientes podían provocar infecciones graves o reacciones alérgicas mortales. Sin medicina ni conocimiento sobre antídotos, estas picaduras eran potencialmente fatales. Imagina caminar por la selva, concentrado en la caza, y que un simple insecto cambie tu destino. Estas muertes, invisibles en los grandes relatos de la historia, eran tan reales y terroríficas como las de los depredadores gigantes. La combinación de todos estos factores, depredadores, enfermedades, hambre, violencia humana, y accidentes naturales nos muestra un panorama aterrador. La prehistoria estaba marcada por la fragilidad extrema de la vida. Cada muerte podía ser lenta, dolorosa y aterradora, y la supervivencia requería más que fuerza. Requería inteligencia, cooperación y, muchas veces, suerte pura. Los restos arqueológicos no solo nos hablan de cómo murieron, sino de cómo vivieron, de la resiliencia y la brutalidad que coexistían en cada grupo humano. Y aún hay más. Lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Las muertes prehistóricas no solo eran físicas, sino psicológicas. Vivir viendo morir a otros, enfrentar horrores diarios y cargar con la memoria de esos eventos formaba un tipo de trauma colectivo que moldeó el comportamiento humano durante miles de años. Cada hueso fracturado, cada cráneo con marcas de corte y cada evidencia de sacrificio nos recuerda que la vida en la prehistoria estaba hecha de momentos terribles y decisiones desesperadas. La historia de la prehistoria no es solo un relato de hombres y mujeres cazando mamuts, es la historia de la muerte más cruda, de la violencia, sin control, de la lucha constante y del horror que nuestros antepasados enfrentaron a diario. Al observar los restos, podemos imaginar los gritos de terror, el frío que calaba los huesos, el hambre que destruía cuerpos y la desesperación que empujaba a algunos a extremos inimaginables. Morir en la prehistoria podía ser instantáneo, pero muchas veces era un proceso de dolor y miedo prolongado, un espectáculo macabro que recordaba a todos que nadie estaba a salvo. Y aquí es donde quiero dejarte con la reflexión final de esta primera parte.
Cada muerte prehistórica era un recordatorio brutal de lo efímera y preciosa que es la vida. Sin herramientas, sin protección, sin conocimiento de lo que vendría, nuestros antepasados vivieron y murieron en un mundo donde la muerte estaba presente en cada esquina. La fascinación por estas muertes no es solo por el horror, es porque nos enseñan lo que significa realmente sobrevivir. La prehistoria era un lugar donde la muerte no solo era constante, sino también impredecible. Mientras en la parte 1 exploramos los horrores del hambre, los depredadores y el canibalismo, ahora vamos a adentrarnos en episodios aún más extremos y desgarradores donde la violencia, la enfermedad y los accidentes naturales combinaban sus fuerzas para convertir la supervivencia en un milagro diario. Si creías que lo que habías escuchado antes era aterrador, prepárate, porque lo que viene es aún más impactante. Uno de los aspectos más aterradores de la prehistoria eran los enfrentamientos entre tribus humanas. Aunque solemos imaginar a nuestros antepasados como grupos pequeños y pacíficos, la evidencia arqueológica demuestra que la violencia interhumana era frecuente y letal. Cráneos con fracturas intencionales, huesos astillados por golpes de maza y lanzas, y restos de masacres completas nos muestran un mundo donde la muerte podía llegar por la mano de otro humano. En algunos asentamientos de Europa y África, los arqueólogos han encontrado entierros colectivos con signos de violencia masiva, cuerpos con lesiones que indican que murieron luchando, que fueron apuñalados, golpeados o mutilados. Imagina formar parte de un grupo, ver cómo tu tribu es atacada y sentir la certeza de que tu vida puede terminar en segundos. La mente prehistórica estaba constantemente preparada para el peligro, y aún así, muchos no sobrevivían. Además de la violencia entre humanos, la fauna prehistórica seguía siendo una amenaza colosal. Los tigres dientes de sable, leones de las cavernas y osos gigantes no eran enemigos ocasionales. Eran depredadores estratégicos, fuertes y rápidos, capaces de atacar sin previo aviso. Existen restos fósiles con marcas de mordida profundas, fracturas por embestidas y heridas que indican que las víctimas lucharon hasta el final. Algunas investigaciones muestran que ciertos grupos aprendieron a emboscar a estos depredadores o a huir estratégicamente, pero aún así, la mayoría de los encuentros terminaban en muerte o mutilación. Morir por un depredador no era solo un instante, a veces implicaba heridas prolongadas, sufrimiento físico y agonía que podía durar horas. Otra categoría de muertes horribles proviene de accidentes naturales que parecían indiscriminados y crueles. Derrumbes de cuevas, inundaciones repentinas, avalanchas y tormentas atrapaban a grupos enteros sin posibilidad de escape. En algunas excavaciones se han encontrado entierros masivos con esqueletos aplastados, fracturas múltiples y signos de trauma severo, lo que demuestra que morir bajo toneladas de roca o arrastrado por agua era un evento relativamente frecuente. La muerte llegaba sin aviso, y a diferencia de la violencia o el hambre, no había manera de prevenirla con ingenio o fuerza. Los humanos prehistóricos vivían en un mundo donde incluso el suelo bajo sus pies podía volverse mortal. En este contexto, las enfermedades también se cobraban muchas víctimas. Aunque no había virus o bacterias modernas tal como los conocemos, las infecciones y las heridas no tratadas eran fatales. Un corte pequeño podía infectarse hasta provocar gangrena, una fractura podía inflamarse y generar fiebre mortal. Los parásitos y las infecciones intestinales eran comunes, debilitando los cuerpos hasta que la muerte se hacía inevitable. La combinación de desnutrición, estrés y exposición constante a la intemperie hacía que incluso las enfermedades aparentemente simples se volvieran mortales. Muchos humanos prehistóricos murieron sin dejar huella en los registros arqueológicos, pero la evidencia indirecta nos muestra un panorama sombrío y constante de sufrimiento y pérdida. El canibalismo ritual también tuvo su lugar en la parte 2 de estas muertes horribles. En algunas regiones, el consumo de cuerpos no era solo supervivencia, sino un acto ceremonial destinado a honrar a los muertos o a absorber sus poderes. Los huesos muestran marcas de corte deliberadas, y en ocasiones se hallan dispuestos de manera simbólica, lo que indica que estas prácticas tenían significados culturales complejos. Aunque hoy nos resulta espeluznante,
Para los grupos prehistóricos, estas prácticas podían tener un componente espiritual que mitigaba el terror de la muerte o reforzaba la cohesión del grupo. Aún así, el acto de desmembrar y consumir a otro humano nos recuerda cuán extremas podían ser las circunstancias para sobrevivir. Otro factor devastador eran las enfermedades dentales y óseas. Los estudios de restos fósiles muestran dientes desgastados hasta el nervio, caries graves, infecciones de mandíbula y huesos deformados por malnutrición. Estas afecciones no solo provocaban dolor constante, sino que podían derivar en infecciones mortales. Imagínate vivir con un dolor insoportable en la boca, sin anestesia ni medicina, mientras tu cuerpo se debilita y tu capacidad de cazar o recolectar disminuye cada día. Muchas muertes prehistóricas eran silenciosas y lentas, marcadas por el dolor físico que ahora solo podemos imaginar. La mutilación y sacrificios humanos también dejan evidencia de la crueldad de la prehistoria. Algunos cuerpos muestran amputaciones, descabezamientos y señales de tortura deliberada. Estos sacrificios podían estar relacionados con rituales religiosos o con castigos, y eran parte de la vida social de ciertos grupos. Morir de esta manera implicaba dolor físico extremo y una agonía psicológica aún mayor. Al ser consciente de que la muerte no era accidental, sino intencionada, los arqueólogos han encontrado esqueletos con marcas de fuego, golpes y cortes, lo que sugiere que estas muertes eran observadas por otros miembros del grupo, posiblemente como advertencia o enseñanza. No podemos olvidar las muertes por clima extremo, especialmente durante las glaciaciones. El frío mortal, el hielo y la nieve cubriendo vastas regiones hacían que cualquier descuido fuera fatal. Los cuerpos encontrados en zonas glaciales muestran signos de hipotermia, congelación y desnutrición combinadas, un cóctel letal que dejaba pocas oportunidades de sobrevivir. Incluso la búsqueda de refugio podía resultar peligrosa, pues derrumbes, avalanchas o ataques de animales podían terminar con la vida de quienes buscaban protección. La muerte en estas condiciones era lenta y dolorosa, un proceso implacable que agotaba la fuerza y la esperanza. Otro episodio de horror prehistórico se encuentra en las tribus caníbales de África y Europa, donde los investigadores han documentado que algunas muertes eran rituales y estratégicas. Se tomaban miembros enfermos, débiles o ancianos, y se los sacrificaba para proteger al grupo o como parte de ceremonias sagradas. Estos actos combinaban terror, desesperación y pragmatismo. Por un lado, eliminaban a los más vulnerables, y por otro, reforzaban la cohesión del grupo y su supervivencia. Para los que observaban estas muertes, el miedo era constante, y la lección clara: nadie estaba a salvo si el grupo decidía que era necesario. La combinación de depredadores, violencia humana, accidentes, hambre, enfermedades y rituales extremos nos muestra que la prehistoria era un mosaico de peligros constantes. No hay exageración al decir que sobrevivir un solo día era una victoria. Vivir lo suficiente para formar parte de la historia de la humanidad era un milagro. Cada muerte prehistórica deja una enseñanza sobre el instinto de supervivencia, la capacidad de adaptación y el límite de lo que un ser humano podía soportar. Y aunque ya hemos explorado muertes por depredadores, enfermedades, hambre y rituales, aún quedan historias que desafían la imaginación: muertes por tormentas repentinas, accidentes en ríos, animales escondidos esperando su momento, y sobre todo la psicología de la muerte prehistórica. Vivir rodeado de muerte constante afectaba la mente y la forma de actuar, creando un instinto de alerta permanente, paranoia y estrategias de supervivencia que definieron la evolución humana. Para cerrar esta segunda parte, piensa en estos: nuestros antepasados enfrentaban la muerte todos los días, a todas horas, de maneras que hoy solo podemos imaginar con horror. Cada hueso fracturado, cada cráneo con marcas de cuchillo, cada evidencia de sacrificio o canibalismo nos recuerda que la vida era preciosa, pero extremadamente frágil. La prehistoria nos enseña a valorar la vida moderna, la seguridad y la medicina, pero también nos conecta con la brutalidad, la valentía y la resiliencia que definieron a los primeros humanos. La prehistoria estaba llena de peligros que hoy nos parecen inimaginables.
Si pensabas que sobrevivir a la tribu enemiga o a enfermedades era lo más aterrador, prepárate. En esta parte vamos a sumergirnos en las muertes provocadas por depredadores y catástrofes naturales donde el instinto de supervivencia se enfrentaba a la fuerza implacable de la naturaleza. Y antes de que sigamos, si te está impactando esta historia, dale like al video y suscríbete para no perderte la siguiente parte, porque lo que viene es todavía más brutal. Los depredadores gigantes dominaban el ecosistema prehistórico. Tigres dientes de sable, leones de las cavernas, hienas enormes y osos gigantes caminaban por la misma tierra que los humanos, y cada encuentro podía ser mortal. Los restos fósiles nos muestran marcas de mordidas profundas en huesos, fracturas que indican ataques violentos y en ocasiones cuerpos parcialmente devorados. La prehistoria no era un lugar para despistarse ni un segundo. Un simple error podía significar la muerte inmediata. Imagina intentar cazar mientras sabes que un depredador acecha a tus espaldas. La tensión era constante. Algunos ataques eran rápidos y mortales, otros prolongados y desgarradores. Los fósiles muestran casos en los que los humanos intentaron luchar contra depredadores, usando lanzas, piedras o palos, solo para ser superados por la fuerza y velocidad del animal. Morir de esta manera no era instantáneo. Era un enfrentamiento donde el cuerpo y la mente eran llevados al límite, un verdadero espectáculo de miedo y desesperación que hoy solo podemos reconstruir con imaginación y ciencia. No solo los depredadores eran la amenaza, los accidentes naturales mataban de formas igualmente aterradoras. Avalanchas, derrumbes de cuevas, inundaciones repentinas y tormentas inesperadas se cobraban víctimas sin distinción. Excavaciones muestran entierros masivos con huesos aplastados, fracturas múltiples y señales de traumatismos severos. Morir atrapado bajo toneladas de roca o arrastrado por corrientes de agua era un destino que no permitía escape, y para quienes sobrevivían, el trauma físico y emocional era devastador. La combinación de clima extremo y glaciaciones también marcaba la pauta de la mortalidad. El frío extremo, la nieve y el hielo cubriendo vastas extensiones convertían el mundo en un lugar implacable. Los cuerpos hallados en zonas glaciales presentan signos de hipotermia, congelación y desnutrición, un combo letal que dejaba pocas oportunidades de supervivencia. Para nuestros antepasados, un invierno podía significar la muerte de una gran parte del grupo, y cada decisión sobre refugio, fuego y alimentos era crucial para sobrevivir. Otro factor crítico eran los ríos y zonas pantanosas. La búsqueda de agua potable era indispensable, pero también peligrosa. Los humanos podían ser arrastrados por corrientes rápidas, atrapados en lodazales o atacados por animales acuáticos. Restos fósiles muestran personas con fracturas y señales de lucha antes de ser arrastradas, lo que evidencia que incluso un recurso vital como el agua podía convertirse en un asesino silencioso. Los desastres volcánicos y terremotos también dejaron su huella mortal, aunque menos frecuentes, eran devastadores y repentinos. Capas de ceniza, restos de quemaduras y entierros masivos indican que muchas personas murieron atrapadas en erupciones, sepultadas por lava o atrapadas bajo escombros. La muerte era instantánea o agonizante, dependiendo de la proximidad al epicentro, y para quienes lograban sobrevivir, las secuelas del desastre podían significar hambre y enfermedad, otro tipo de muerte que acechaba días después. En medio de estos horrores, algunos grupos desarrollaron estrategias de supervivencia impresionantes. Construcción de refugios, fogatas permanentes, emboscadas a depredadores y rutas de escape eran algunas de las tácticas que permitían sobrevivir frente a la muerte constante. Sin embargo, la evidencia fósil también nos recuerda que no todos lograban escapar. Muchos murieron antes de poder aprender estas lecciones. Los incendios forestales prehistóricos eran otra amenaza letal. La combinación de vegetación seca y chispas de herramientas o rayos podía provocar incendios devastadores. Restos fósiles y capas de carbón en yacimientos arqueológicos muestran que los humanos eran atrapados por llamas y humo, incapaces de escapar a tiempo. Morir quemado o por inhalación de humo era una de las formas más rápidas y dolorosas de extinguirse. A esto se sumaban los ataques combinados de depredadores y clima extremo.
Por ejemplo, un grupo atrapado en una tormenta podría ser vulnerable a un depredador que aprovechara la confusión y la vulnerabilidad. Los restos fósiles muestran evidencias de huesos rotos por caídas, marcas de mordidas y fracturas simultáneas, indicando muertes múltiples en situaciones donde la naturaleza y los depredadores actuaban juntos. Es difícil imaginar un escenario más aterrador: la mente humana enfrentándose a un peligro doble, sin escape posible. En el terreno de los accidentes individuales, algunos casos destacan por su horror: caídas desde acantilados, atrapamiento en cuevas, heridas por caída de árboles o rocas y accidentes durante la caza eran comunes. Los fósiles con fracturas complejas y marcas de herramientas muestran que la vida podía terminar en segundos por un descuido, un error o la simple mala suerte. La prehistoria no era indulgente, incluso el más fuerte podía morir por un accidente banal. El hambre y la desnutrición combinados con los desastres naturales hacían que las muertes fueran aún más frecuentes y dolorosas. Cuando las cosechas fallaban o los animales de caza desaparecían, los humanos enfrentaban días de inanición, debilitando su cuerpo y aumentando la probabilidad de morir ante cualquier accidente o depredador. La lucha por la supervivencia era constante y agotadora. Cada comida conseguida era un triunfo, y cada fracaso, un paso más hacia la muerte. Otro punto estremecedor es cómo la coexistencia con grandes depredadores afectaba la psicología prehistórica. La paranoia, la vigilancia constante y la preparación para lo peor moldearon la mente humana. Vivir en un entorno donde un paso en falso podía significar la muerte cambió la forma de pensar, la organización de los grupos y la manera de enfrentar cada día. Cada ataque, cada accidente y cada desastre natural reforzaba la necesidad de colaboración y estrategia, enseñanzas que hoy parecen simples, pero que eran vitales para la supervivencia. Si te está impactando esta historia, imagina ser testigo de una avalancha mientras un tigre dientes de sable acecha a tu grupo, o luchar contra el frío mortal y la nieve mientras los depredadores buscan presas. Esta es la realidad de la prehistoria, un mundo donde cada segundo contaba, donde la muerte estaba siempre presente y donde la fuerza y el ingenio podían ser la única diferencia entre vivir o morir. Para cerrar esta tercera parte, reflexionan: nuestros antepasados sobrevivieron enfrentando depredadores gigantes, accidentes naturales, desastres climáticos y hambre constante. Cada muerte documentada nos enseña sobre la resiliencia, la adaptación y el instinto de supervivencia que nos permitió llegar hasta aquí. Si crees que estas historias son impactantes, espera a la parte 4, donde exploraremos las muertes más insólitas, crueles y sorprendentes de la prehistoria, con casos que harán que tu audiencia quede sin aliento y totalmente enganchada. La prehistoria no era solo un mundo de depredadores y desastres naturales, también estaba llena de muertes insólitas y extremas que desafían nuestra imaginación. Si has seguido la serie hasta aquí, probablemente sientas que lo has visto todo, pero la parte 4 nos lleva al límite: accidentes extraños, rituales macabros, enfrentamientos letales y situaciones de supervivencia tan extremas que resultan casi inimaginables. Antes de seguir, asegúrate de darle like a este video y suscribirte, porque conocer estos relatos hará que veas la historia de la humanidad con ojos totalmente diferentes. Uno de los casos más estremecedores son las muertes por atrapamiento en cuevas o grietas naturales. Muchos grupos prehistóricos buscaban refugio en cuevas, pensando que estaban protegidos de depredadores y tormentas. Sin embargo, la misma geografía que ofrecía seguridad podía volverse mortal. Restos fósiles muestran esqueletos con fracturas múltiples, aplastamientos y signos de desesperación, como si la persona hubiera intentado escapar sin éxito. Imagina caer en una grieta profunda, con la posibilidad de morir atrapado durante días. Este tipo de muerte era especialmente cruel porque combinaba miedo, dolor físico y aislamiento total. Otra categoría espeluznante son las muertes por animales traicioneros. No hablamos solo de depredadores directos, sino de animales que causaban accidentes indirectos: caballos salvajes que embestían, elefantes prehistóricos que aplastaban caminos,
bisontes y mamuts que podían volverse agresivos si el grupo se acercaba demasiado. Los fósiles revelan fracturas masivas, costillas rotas y marcas de embestidas. Cada intento de cazar o incluso acercarse a estos gigantes podía terminar en tragedia. Pregúntate, ¿podrías sobrevivir enfrentando un mamut enfurecido con solo una lanza de madera y tu ingenio? Probablemente no. Y nuestros antepasados lo sabían mejor que nadie. No podemos olvidar las muertes por enfermedades desconocidas. Aunque la medicina prehistórica era rudimentaria, algunas infecciones eran rápidas y letales. Restos óseos muestran signos de osteomielitis, tuberculosis primitiva y enfermedades parasitarias que causaban dolor extremo y debilitamiento progresivo. Muchas de estas muertes eran lentas, agonizantes, y la víctima a menudo quedaba incapacitada, completamente dependiente de otros miembros del grupo. Imagínate sentir cómo tu cuerpo se deteriora día tras día mientras tus fuerzas disminuyen, sin posibilidad de ayuda efectiva. La violencia ritual extrema es otra faceta aterradora de la prehistoria. En algunas culturas, los sacrificios humanos incluían desmembramientos, quemas y torturas prolongadas. Los arqueólogos han encontrado restos con huesos cortados con precisión, marcas de fuego y evidencias de que los cuerpos fueron exhibidos antes de ser enterrados. Estas muertes no solo eran físicas, también eran psicológicas. Los observadores, a menudo familiares o miembros del grupo, presenciaban el dolor, aprendiendo que la obediencia o la fortaleza podían ser la única salvación. Esta combinación de crueldad, cultura y supervivencia nos recuerda que la mente prehistórica estaba constantemente adaptada al peligro y a la necesidad de control social. Algunos casos de muerte son simplemente insólitos y raros, como las personas que perecieron atrapadas en barro, arenas movedizas naturales o zonas de lodo volcánico. Los fósiles muestran esqueletos con extremidades enterradas de forma extraña, sugiriendo que la víctima luchó hasta quedar completamente sumergida. La agonía de morir en estas condiciones era lenta y angustiante, y muchas veces, si alguien intentaba rescatar a la persona, podía morir también. Esto genera preguntas escalofriantes. ¿Cuántos grupos perdieron miembros enteros en accidentes que parecían simples trampas de la naturaleza? Otro factor fue la coexistencia con depredadores extremadamente inteligentes, como los lobos y hienas prehistóricas. No solo atacaban por hambre, sino que podían esperar, acechar y coordinar ataques a los humanos. Los fósiles muestran restos con marcas de mordidas combinadas, fracturas de defensa y evidencias de emboscadas. Morir así era no solo físico sino psicológicos, saber que un enemigo astuto te estaba cazando, anticipando tus movimientos, elevaba el miedo y el estrés al límite. La prehistoria era un escenario donde la inteligencia del depredador podía igualar la del ser humano, y muchas veces la diferencia era fatal. Las muertes por canibalismo extremo también aparecen en esta fase final de la prehistoria. En algunos casos, los grupos no solo consumían a sus muertos por supervivencia, sino que lo hacían de manera sistemática y ritualizada. Huesos con marcas de corte, desarticulaciones y signos de exposición prolongada muestran que estas prácticas eran detalladas y deliberadas. Aunque para nosotros resulta horroroso, para ellos podía ser una combinación de respeto, miedo y pragmatismo, eliminar a los débiles y aprovechar sus cuerpos para fortalecer al grupo. Morir de esta forma era un destino que mezclaba terror, dolor y ritual. Otro fenómeno fascinante y aterrador fueron las muertes por fuego accidental o controlado. Los humanos prehistóricos usaban fuego para calentarse, cocinar y protegerse de depredadores, pero a veces se convertía en su peor enemigo. Restos fósiles muestran cuerpos con quemaduras graves y restos de ceniza, lo que indica que fueron atrapados en incendios en sus refugios. Morir quemado es uno de los sufrimientos más intensos que un ser humano puede experimentar, y más aún sin posibilidad de ayuda externa. Las muertes por caídas son otra categoría sorprendente. En terrenos montañosos o acantilados, la búsqueda de comida o refugio podía resultar fatal. Los fósiles presentan fracturas complejas, cráneos aplastados y huesos rotos en posiciones que indican intentos desesperados de agarrarse o amortiguar la caída. Morir así era instantáneo para algunos,
pero para otros podía implicar agonía prolongada. La prehistoria estaba llena de accidentes tan simples y letales como un paso en falso, y la historia de la evolución humana está marcada por estas tragedias silenciosas. Además, las muertes por inanición combinadas con ataques de depredadores eran comunes. Un humano debilitado por hambre tenía menos capacidad para cazar, huir o defenderse, aumentando la probabilidad de ser atacado. Los fósiles muestran marcas de mordidas en huesos de individuos visiblemente desnutridos, revelando la cruel combinación de factores que podían terminar con la vida de alguien en cuestión de días. Esto nos recuerda que la supervivencia prehistórica era un equilibrio extremadamente delicado. Un error podía desencadenar una cadena de eventos letales. Las enfermedades infecciosas prehistóricas también jugaron un papel devastador en estas muertes extremas. Sin antibióticos ni medicina, heridas simples podían infectarse hasta la gangrena, cortes menores podían derivar en fiebre mortal, y las enfermedades intestinales debilitaban al cuerpo rápidamente. La combinación de exposición constante a la intemperie, malnutrición y contacto con animales aumentaba la mortalidad. Morir así era lento, doloroso y, a menudo, inevitable. En algunas zonas, los conflictos tribales se volvieron particularmente brutales. Los registros arqueológicos muestran entierros masivos con cuerpos con cráneos fracturados, flechas incrustadas y evidencia de apuñalamientos. Morir de esta forma era un acto de violencia directa y, al mismo tiempo, un espectáculo para los sobrevivientes, un mensaje claro de poder, dominio y advertencia. Para los prehistóricos, la muerte no era solo un hecho físico, sino también un fenómeno social que enseñaba y aterrorizaba a la vez. Otro tipo extremo de muerte fue causado por catástrofes ambientales combinadas con escasez de alimentos, como erupciones volcánicas que destruían la fauna, flora y recursos hídricos. Los fósiles muestran entierros simultáneos, huesos aplastados y capas de ceniza, lo que indica que estos eventos eran repentinos y devastadores. Para los que sobrevivían a la erupción inicial, la falta de comida y el clima extremo se convertían en un segundo enemigo, prolongando la agonía antes de la muerte final. Finalmente, las muertes psicológicamente extremas también dejaron su marca. La prehistoria era un mundo donde la mente humana estaba constantemente alerta, y la percepción del peligro era tan intensa que el estrés podía llevar a la parálisis, el colapso o decisiones fatales. La combinación de hambre, frío, depredadores, enfermedades y violencia creaba un escenario donde cada día era un desafío brutal, y cada muerte tenía múltiples capas de sufrimiento físico y mental. Para cerrar esta serie, reflexiona, la prehistoria fue un escenario donde la muerte era omnipresente, cruel y sorprendentemente variada, desde depredadores gigantes, accidentes naturales, enfermedades, hambre, violencia tribal y rituales extremos.